Bienvenidos a todos. En este tiempo, hermanos, vamos a estudiar una profecía que se encuentra en Zacarías capítulo 4. Para empezar, hermanos y hermanas, quiero dar lectura en el Gran Conflicto de los Siglos, en la página 52. En el último párrafo nos dice, otro asunto hay de más importancia aún, que debiera llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12 dice: ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Continúa diciendo: el único motivo en que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Queridos hermanos, aquí nos muestra claramente que por qué la persecución o por qué no estamos siendo perseguidos es porque nos hemos ido hacia el mundo. Y esa es la parte, hermanos, que nos tiene que conmover el corazón para, dice, revivir la fe primitiva, o sea, la fe la que tenían los apóstoles, todos los grandes hombres de la historia de la iglesia. Ahora, hermanos, les pedimos que nos postremos de rodillas para pedirle a Dios que nos guíe. Padre nuestro, te damos gracias, oh Dios, por tu gran misericordia, y te pedimos, oh Dios, que mandes a tu Santo Espíritu para guiarnos a toda la verdad. Te pedimos esto, Señor, no porque somos merecedores, sino porque tú has dado a un regalo a nosotros, que es la vida a través de tu Hijo amado Jesús. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos todo esto. Amén. Si vayamos nosotros, hermanos, a Zacarías capítulo 4, y quiero dar lectura. Con esto, hermanos, les pido, si tienen papel y pluma, si tienen su Biblia, que me sigan para leer con nuestros propios ojos y saber qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy. Capítulo 4 dice: volvió el ángel que hablaba conmigo,
y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí, hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. De aquí vayamos, hermanos, y regresaremos a estos versos, pero va a ser en otra ocasión. Vayamos al versículo 11 al 14, que dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significa las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él me dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Hermanos míos, estamos aquí estudiando Zacarías capítulo 4 y nos daremos cuenta que tampoco conocemos la palabra de Dios, y ser humildes para que el Señor mismo, a través de lo que Él ha dejado en sus escrituras y en el Santo Espíritu de profecía, para ver que Él hoy, en este tiempo, nos está hablando a ustedes y a mí y a todos nosotros. Con esto, hermanos, les voy a leer una cita en el Evangelismo, en la página 152, hablando de estos cuadros. Dice, habéis dado mucho estudio al asunto de cómo hacer interesante la verdad, y los cuadros, o sea, las láminas o las figuras, las ilustraciones, dice, y los cuadros que habéis hecho están en perfecto acuerdo con la obra que ha de realizarse. Estos cuadros son lecciones objetivas para la gente. Habéis puesto intensidad de pensamiento en la obra de realizar estas llamativas ilustraciones. Y ellas tienen un efecto notable al ser presentadas a la gente en vindicación de la verdad. El Señor las usa para impresionar las mentes. Se me ha dado instrucción clara y distinta en el sentido de que deben usarse cuadros en la presentación de la verdad. Y esas ilustraciones deben hacerse
más impresionantes por medio de las palabras que muestran la importancia de la obediencia. Carta 51, 1902. Aquí claramente, hermanos, vemos lo que Dios nos está tratando de decir. Zacarías capítulo 4 nos da una ilustración. El profeta Zacarías, esto fue lo que miró. Mirando estas figuras del candelero, de sus lamparitas, de los 7 tubos del depósito, de los 2 tubos grandes que vierten el aceite de los 2 tubos, de la derecha y el de la izquierda. Aquí vemos, hermanos, una ilustración que Dios tiene para nosotros y tiene una lección para que impresione nuestras mentes acerca de la verdad. Entonces, esto, hermanos, vemos que esta profecía es para nosotros todos, hermanos. Y con esto seguiremos un poquito más para descifrar, para ir más profundamente, hermanos, en la verdad, en el capítulo 4 de Zacarías. Continuaremos así entonces a dar repaso versículo tras versículo para ver algo impresionante que Dios ha dejado aquí desde que el tiempo que se dio hasta nuestro tiempo. El versículo 1 dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Así, hermanos, esta es una situación que pasaba con el profeta Zacarías, siendo que nosotros no dormimos y que cuando estas verdades nos vienen hacia nosotros las entendemos. Nosotros sabemos sin que nos expliquen. Esta era la condición del profeta Zacarías. Pero también, hermanos, si nunca hemos entendido esta profecía de Zacarías capítulo 4, también nosotros estamos dormidos. Y el mensaje es el que nos tiene que despertar, el mensaje de la verdad. Voy a leer una cita en Testimonios para la Iglesia, volumen 2, en la página 303. Y es una muy corta, hermanos, para ver y no tomar mucho tiempo. Esa cita, hermanos, no es para criticar a nadie. Solamente leer del espíritu de profecía. Y más hacia adelante daré unas citas, no para exaltar, hay que decir, a la hermana White, de ninguna manera. Solamente para exaltar la verdad, hermanos. No es para criticar. Porque, por ejemplo, muchas personas cuando dan estudios, cuando dan predicaciones, cuando dan estudios, raramente se ve que utilizan el espíritu de profecía. Utilizan más los escritos
de personas no inspiradas. Y este es el punto, hermanos, porque estamos durmiendo y tenemos que despertar. Y es un mensaje traído por Dios que nos despierta a ver esta verdad que Dios mismo nos la trae. Daré lectura empezando el último párrafo de 302 a 303, que dice: los ministros debieran convertirse en estudiosos de la Biblia. Son poderosas las verdades que presentan, entonces debieran tratar de hacerlo con habilidad. Sus ideas debieran ser claras y definidas, y su actitud fervorosa. En caso contrario, debilitarán la verdad que presentan. Mediante la blanda presentación de la verdad, solo repitiendo la teoría sin que ésta los sacuda a ellos mismos, nunca van a convertir a los seres humanos. O sea, la verdad tiene que manifestarse en nosotros primero, para que mueva nuestros corazones, para que, dice aquí, para que sacuda, o sea, a nosotros mismos. Porque no va a ser que nuestras ideas, no hay que decir que la palabra se someta a nuestras ideas, sino nuestras ideas se someten a la palabra de Dios. Dice: aunque vivieran tanto tiempo como Noé, sus esfuerzos no darían resultados. Su amor por las almas debería ser intenso y su celo ferviente. Un deseo para salvar almas, hermanos. Una presentación de la verdad tranquila y sin sentimiento nunca despertará a los hombres y a las mujeres de su sopor de muerte. Aquí vemos una parte que si la verdad no nos despierta a amar a nuestro hermano, a nuestro vecino, dice, no vale nada. Dice, deben poner de manifiesto mediante sus modales, actos y palabras, y mediante su predicación y su oración, que creen que Cristo está a las puertas. Por eso nos llamamos adventistas del séptimo día, hermanos. Adventistas, sabemos, por la venida de Jesús. Si nosotros creemos esto y que Jesús está a las puertas, debiera ser nuestro deseo, nuestro ánimo en salvar a las almas. Pero uno tiene que decir, ¿es esto lo que se está realizando ahora en nuestras iglesias? Continúa diciendo, dice, los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. No obstante lo cual son descuidados e insensatos, y los ministros no tienen poder para despertarlos, porque ellos también están durmiendo. Predicadores dormidos que predican a congregaciones dormidas. Hermanos, no fueron mis palabras, solamente el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía, aquí presentado por ustedes, o para ustedes, para todos nosotros. Entonces aquí vemos la reacción de Zacarías, hermanos. Él estaba dormido. Él estaba como dormido y fue despertado de su sueño.
Dice, versículo 12 dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro. ¿Vemos este candelero? Este candelero dice que es todo de oro. Aquí miraremos otra parte. A muchos hermanos no les gusta estudiar el espíritu de profecía porque condena sus pecados, condena sus vidas pecaminosas. Y hay otro, pues, prejuicios de leer estos mensajes. Y estos mensajes, hermanos, son para todos nosotros. Y para eso está. Si ustedes ponen un poquito de su tiempo a estudiar estos libros, hermanos, les ayudará a entender más la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, déjame darle una cita. Esta cita se encuentra Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 624. Y hablando de los testimonios, o sea, es solamente un ejemplo, no para criticar ni para decir que está sobre la Biblia, siendo que hay referencia en el Espíritu de Profecía mismo, que es la luz menor, pero no deja de ser luz, hermanos, no deja de ser luz, especialmente cuando viene de Jesús. Si Jesús mandaría algo para perder solamente tiempo, pues no fuera Dios, fuera el enemigo, básicamente. Y si son del enemigo, pues hay que tirarlos. Pero la parte es que no proviene del enemigo, sino viene de Dios. Y a los que no han estudiado, compruébenlo. Y se mostrará que estos libros, el Espíritu de Profecía, viene de Dios. Es el testimonio de Jesucristo. La página 624 nos dice, tomé la preciosa Biblia, las Escrituras, y la rodeé con los varios testimonios para la iglesia, estos libros, que son 9, en volúmenes, pues, y dice, dados para el pueblo de Dios. Aquí se tratan, dijo la hermana White, dice, los casos de casi todos. Se les señalan los pecados que deben rehuir o dejar o rechazar o alejarse de. El consejo que desean pueden encontrarse aquí, dado para otros casos similares. A Dios le ha agradado daros línea tras línea y precepto tras precepto. Pero pocos de entre vosotros saben realmente lo que contienen los testimonios. O sea, esto es inspirado, hermanos. Es algo que es verdad. No todos saben lo que contienen los testimonios. Dice, ¿no estáis familiarizados con las Escrituras? Dios nos conoce, hermanos. Si nosotros hubiéramos, hay que decir,
estudiado las escrituras por nosotros mismos, no necesitaríamos el espíritu de profecía. Siguiendo, para aclarar esto, dice: no estáis familiarizados con las escrituras. Si os hubieseis dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Dice él: es porque habéis descuidado la familiarizaros con el libro inspirado, con la Biblia de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a la palabra de la inspiración que habéis descuidado de obedecer, e invitados a moldear vuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. Y esta es parte muy simple, hermanos, porque yo estudio la Biblia y el Espíritu de Profecía. Es parte de nuestra salvación. ¿Y quién más nos puede ayudar con la verdad? Si el Espíritu de Profecía no es de Dios, estamos perdidos. Si la Iglesia Adventista del Séptimo Día no fue fundada por inspiración o divinamente, estamos perdidos, estamos perdiendo nuestro tiempo, hermanos. Pero como todos nosotros los adventistas no estudiamos el Espíritu de Profecía y solamente escuchamos a la gente platicar o predicar y nosotros mismos no estudiamos por nuestra cuenta, estamos perdidos y condenados, hermanos. Una de las cosas es que Dios nos quiere ayudar. Que más que un maestro de justicia, en Hechos de los Apóstoles, página 467, y es corto esta página, esta cita, para regresar más a las Escrituras. Esto solamente es para aclarar unos puntos más acerca de lo que estamos estudiando. Porque yo digo que esta profecía no la habíamos estudiado antes, ni entendido antes. Es hasta hoy que el Espíritu de Profecía vino, es que nos estamos dando cuenta de la verdad que estaba, hay que decir, escondida en las Escrituras. Porque nosotros mismos no nos podíamos escudriñarlas para saber de la voluntad de Dios. En la página 467, en Hechos de los Apóstoles, dice: nadie piense que al no poder explicar el significado de cada símbolo del Apocalipsis, es inútil seguir escudriñando el libro en un esfuerzo de conocer el significado de la verdad que contiene. El que reveló esos misterios a Juan dará al investigador diligente de la verdad un goce anticipado de las cosas celestiales. Los que tengan sus corazones abiertos para la recepción de la verdad serán capacitados para entender sus enseñanzas y se les otorgará la bendición prometida a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas
en ellas escritas. Y siguiendo dice, en el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan, hermanos. Eso es lo que dijo Hechos de los Apóstoles, página 467. Si esto es verdad, miraremos lo que dice el Apocalipsis. Si vayamos nosotros, hermanos, al Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, vamos a ver lo que dice. Si dan vuelta a ese capítulo y a ese versículo, leeremos, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto, dice, en mi diestra, y de los 7 candeleros, aquí dice de oro, en la versión King James, que es la correcta en inglés. En español pues varía en unas partes, pero miraremos si es el oro puro o solamente chapeado o dorado, hay que decir. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a dar a otro cuadro, a darnos algo más de entendimiento acerca de lo que es un candelero de oro y de los candeleros del Apocalipsis 1, 2 y 3. Vamos a ver solamente a un candelero de ahí. Y aquí vemos, hermanos, si no habían visto esta ilustración, aquí está. Este es el capítulo 1 al 3. Y aquí vemos la primera iglesia, la segunda, la cuarta, la quinta, la sexta. ¿Sí vemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a enfocarnos en la 7ª iglesia. Y solamente esto es para definir lo que si es una iglesia pura de oro, como la que es en Zacarías capítulo 4, y las iglesias o los candeleros del Apocalipsis del 1 al 3. Y vayamos a Revelación, al Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y solamente hasta el 19. Nomás para ver solamente esta iglesia que está aquí. La 7ª iglesia. La iglesia que miraremos es de oro puro o chapeado o no puro el oro. O sea, es una clase de metal si es puro o no es puro. Dice, y escribí al ángel de la iglesia en la Odisea. Yo digo que todos sabemos de esa iglesia, hermanos. Pero para enfocarnos un poquito más, vamos a irnos más profundamente, hermanos. Porque este es un mensaje para nosotros. Y dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celosos y arrepiéntete. Ahora, hermanos, con esto es claro. Yo digo que es bastante claro. Dios ama a su iglesia. ¿O por qué está diciendo tantas cosas? Él está criticándonos. Porque si Él nos está criticando, hay que ser un criticón. Pero es Dios. Dice, a los que amo, yo reprendo. Yo los amo, yo los voy a ayudar. Él nos está amando. Él en verdad nos está amando. Una de las cosas, vamos a ver un poquito más de lo que, o sea, estas cosas, el ángel no sabía. Dice, yo estoy rico, yo no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero en verdad estaba rico, no. Sabemos, pero él no conocía su condición. Él no entendía su condición. Dios, por eso mismo, mandó su mensaje a decirle. Dice, por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Vamos a ver un ejemplo de una persona que está dormida, que está ciega, que no puede ver y que su justicia básicamente no vale nada. Esta historia se encuentra en el capítulo 71 de la historia de Patriarcas y Profetas, y vamos a ir solamente al punto que trato de traer. Y solamente para darles una cosa de lo que es el pecado, que es muy malo, y va hasta cierto punto que no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira. En la página 779 dice, el profeta Natán recibió órdenes de llevar un mensaje de reprensión a David. Nos está hablando igualmente una reprensión al ángel de la Odisea, al pueblo de Dios. Y iremos un poquito más para ver esto y confirmar que realmente Dios está hablando a su pueblo hoy. Y dice, era un mensaje terrible en su severidad. A pocos soberanos se les podría haber dirigido una reprensión sin que el mensajero perdiese la vida. Natán transmitió la sentencia divina sin vacilación, aunque con tan sabiduría celestial
que despertó la simpatía y la conciencia del rey y le indujo a que con sus labios emitiera su propia sentencia de muerte, apelando a David como al guardián divinamente designado para proteger los derechos de su pueblo. El profeta le relató una historia de agravio y opresión que exigía justicia y castigo. Esta es la cosa, hermanos. Nos da, ahorita aquí va a ver la sentencia de la boca de él. Dice, yo estoy rico. Yo tengo necesidad de nada. Y Dios mismo dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El ángel de la Occidente sabía su condición, en verdad. Dice, había dos hombres en una ciudad, y dijo el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y teníala como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar el caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. El rey airó y exclamó, dice, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y que él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Bueno, aquí vemos lo que dice el rey David. Pero para ver si esta cosa viene al ángel de la Odisea, a ver si va a decir una cosa justa. Es el engaño del pecado que no podemos ver, somos cegados. Dice, Natán fijó los ojos en el rey y luego, alzando la mano derecha, le declaró solamente, tú eres aquel hombre. Aquí vemos, hermanos, si Dios como mandó un mensaje en la boca de Natán al rey David. El rey David, hermanos, al escuchar, tú eres ese hombre, no dijo nada, quedó callado. Pero aquí, hermanos, el versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices,
yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, la actitud de este ángel es malísima. La parte como le habla a Dios. Dios le está diciendo su condición. Pero el ángel de la iglesia de la Odisea le está respondiendo a Dios, al testigo fiel. Y le está diciendo que él está rico, que él está bien, que no tiene necesidad de ninguna cosa, especialmente de lo que está diciendo Dios. No está, hay que decir, ¿está respetando a Dios? No, lo está insultando, hay que decir. Está diciendo, yo estoy bien, no me digas nada. Y para ver esto más claro, miraremos en Joyas de los Testimonios. Aquí dice el 327, página 327 de Primera de Joyas de los Testimonios. En esto se encuentra también en el testimonio número 3, pero todavía no ha salido. Pero cuando salga, hermanos, esta referencia está ahí, en el tomo 3. Dice, el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al pueblo de Dios. Se aplica al pueblo de Dios. Aquí muestra, hermanos, que eso se está aplicando al pueblo de Dios, a la iglesia adventista del séptimo día. Y la parte que a ellos no les gusta, en la página 329 dice, en mi última visión, la última visión de la hermana White, dice, se me mostró que este mensaje dedicado del testigo fiel no ha cumplido aún el designio de Dios. La gente duerme en sus pecados, continúa declarándose rica y sin necesidad de nada. Muchos preguntan, ¿por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Amamos la verdad, estamos prosperando, no necesitamos esos testimonios de amonestación y reproche. Esta es la actitud, hermanos, aquellas personas que el espíritu de profecía reprocha los pecados. El pecado en sí lo aborrece, porque Dios aborrece el pecado. Ama a los pecadores, pero odia al pecado. Y es la parte, este candelero no es todo de oro, no es puro el oro, sino es chapeado. Esto vemos aquí, el símbolo de un candelero que es símbolo de una iglesia. Vayamos de nuevo a Zacarías capítulo 4. Dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí una iglesia
toda de oro, con un depósito encima. Veremos este depósito, lo que simboliza el depósito. Un poquito antes de que terminemos el estudio, para que se darán cuenta lo que realmente es ese depósito que está encima. Y dice, y sus 7 lámparas encima, o sea, encima del depósito, encima del candelero, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. O sea, aquí vemos 7 lámparas y 7 tubitos que van de la lámpara hacia el depósito. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Si nosotros sabemos lo que significa esto, gloria a Dios, porque es una bendición, hermanos, entender la palabra de Dios. Y no es secreto. Esta parte no es interpretación privada. Ustedes pueden por ustedes mismos investigar y decir, ¿esto es verdad? En Revelación, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, 3 y 4 nos dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Aquí vemos, hermano, estos dos testigos, esos dos ungidos, estos 2 olivos, que dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. ¿Sí? Por 1260 días. En esta parte vamos a ver un poquito de esa profecía. Y es profecía, y todos los adventistas del séptimo día debieran saber de ella. En el libro El Gran Conflicto de los Siglos, página 310, y iremos un poquito de la página 9 para no quedarnos atrás. Dice: la persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho: si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24:22. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1798. Y acerca de los 2 testigos, dice el profeta, declara más adelante: estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y luz a mi camino. Apocalipsis 11:4, Salmos 119, 105.
Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de salvación. Por símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a su Salvador que había de venir, y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino, tal como fuera predicho por los símbolos y la profecía. Aquí, hermanos, vemos que estos símbolos que vemos aquí de los dos olivos son símbolos de la Biblia, del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. Así que esta es, como dijo Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Para ver un poquito más aquí, deja ver una página, es Primera de Juan 5:6. Iremos, y esto es lo que nos va a traer un poquito más cerca de lo que estamos mirando y por quién es traído. Primera de Juan, si todos vayamos, o si estamos ahí, está bien. Dice, versículo 6, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí claramente, hermanos, vemos lo que es la verdad. ¿Qué es? Es el Espíritu Santo. Esto lo que estamos viendo es al Espíritu Santo, es la verdad. Es la verdad que Dios nos está tratando de decir, que es lo que necesitamos. Es su verdad. Esta verdad es inspirada por el Espíritu Santo, hermanos. En otra, vamos a ver Juan 16:13. San Juan 16:13. Y vamos a ver un poquito más para confirmar lo que está diciendo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, si os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí vemos, hermanos, aquí vemos esto, lo que nos está diciendo. Aquí muchas personas, hermanos, no les gustan las profecías. No les gustan porque no las entienden. No las entienden porque no las quieren entender. Pero si esto es de Dios, hermanos, esto va a ser contra Dios o con Dios. Si ustedes no quieren estudiar las profecías porque no las entienden y no quieren escudriñar las Escrituras, eso es grave, hermanos. Y esa es la parte lo que no querían los sacerdotes, los papas y todo eso en la Edad Media.
Eso era cosa oscura para ellos. Para nosotros no debería de ser así. Ahora, para confirmar esto, lo que es la verdad, dice San Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es la parte, hermanos, de lo que está diciendo. Y ahora continuaremos con Zacarías capítulo 4, versículo 11 al 14. Dice: hablé más y le dije: ¿qué significan estos dos olivos a la derecha y del candelabro y a su izquierda? Para él era un misterio, para nosotros es una revelación, hermanos. Ya nos ha dicho que estos dos olivos son el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Para nosotros ya los entendemos eso. Dice: hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro, dice, vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esta? ¿Es esto? Dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Aquí claramente, hermanos, vemos esto, que es un hecho, hermanos. Aquí vamos a ver esta cosa, o esto lo que se nos está mostrando. ¿Qué son estas dos ramas? Que a través de estos dos tubos vierten, ¿qué dice? Vierten de sí aceite como oro. Una de las cosas vamos a ver esto de lo que se nos está mostrando, de los dos tubos, de las ramas y los dos tubos. Sabemos que los árboles son el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 236, nomás para darnos un entendimiento más acerca de lo que estamos estudiando y lo que Dios está tratando de enseñarnos. El último párrafo, bueno, el segundo párrafo dice: Dios no acepta el servicio más espléndido a menos que yo esté colocado sobre el altar como un sacrificio vivo que se consume sobre él. La raíz debe ser santa, de lo contrario no se puede producir un fruto firme y saludable, que es lo único aceptable delante de Dios. El corazón se debe convertir y consagrar. La motivación debe ser correcta. La lámpara interior debe ser alimentada por el aceite que fluye de los mensajeros celestiales a través de dos tubos dorados hacia el cántaro de oro. La comunicación del Señor nunca llega al hombre en vano. Aquí nos está dando decir que estos son mensajeros celestiales y que estos seres celestiales, hermanos, vierten el oro y el aceite en el cántaro de oro.
y que dice que esto es una comunicación para nosotros, porque dice la comunicación del Señor Jesucristo, dice, nunca llega al hombre en vano. Queridos hermanos, aquí está mostrando realmente qué tan poderoso es Dios, hermanos. Y esto, hermanos, es algo preciosísimo. Ahora veremos lo que significa el aceite. Yo sé que muchos sabemos, pero a través de esta profecía capítulo 4 se darán cuenta que Dios nos está hablando con un mensaje a hoy, una verdad presente hoy, una verdad que nos salva, una verdad que nos da ánimo, una verdad que necesitamos para hoy, hermanos. Yo no lo digo solamente por decirlo, por perder su tiempo. Yo sé, hermanos, que muchos sí estudian porque quieren conocer a Dios más. En la página 188 de Testimonios para los Ministros, y les quiero decir que estos libros no se están publicando más. La casa publicadora ya no está publicando estos libros. Si usted estudiara el espíritu de profecía, se dará cuenta por qué. Porque esto es profético, hermanos. Dice el párrafo, dice leer y estudiar el 4º capítulo de Zacarías. Leer y estudiar el 4º capítulo de Zacarías. Los dos olivos, o sea, el Viejo y el Nuevo Testamento, vierten su áureo aceite por medio de sus tubos, de los mensajeros celestiales, el oro en el áureo depósito, en el cántaro del cual se alimentan las lámparas del santuario. Pero estas lámparas, hermanos, que están aquí, dice que agarran su aceite del depósito de oro, del cántaro de oro, no directamente del olivo de oro, digo, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, sino del cántaro, del depósito, donde estos árboles, a través de estos tubos de oro, vierten su áureo aceite. De ahí. Con esto, hermanos, yo digo, de los que están estudiando y escuchando, entenderían que esto es divinamente inspirado. Si estos libros, si el espíritu de profecía no vino a ayudarnos, sino a condenarnos, hay que decir, y a perdernos, a hacernos que nos pierdamos, pues no vendría de Dios. Pero, hermanos, esto viene de Dios. Esta luz menor no deja de ser luz. Continuaremos con este párrafo. Dice, el aceite áureo representa el Espíritu Santo. Esto es la verdad. Este es el Espíritu Santo que está, hay que decir, traído de los dos olivos, o sea, de los profetas y apóstoles, o sea, del Evangelio, hay que decir, del Evangelio, de las epístolas y de los profetas del Antiguo Testamento, y dice que es sacado a través de estas ramas y a través de estos tubos de oro,
al depósito y allí está. Y desde ese vaso se parten a las lámparas, a las 7 lámparas, a través de 7 tubos. Yo digo, hermanos, que esto es divinamente inspirado de Dios y es imperativamente importante para nuestra salvación. Si rechazamos esto, lo que dijo San Juan, que era 14, vamos a ver, 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaremos rechazando a Jesucristo. Porque muchos se basan mucho en el amor de Jesús y rechazan las profecías. ¿Sería que Dios mismo perdió su tiempo en estas profecías? No, esta es parte de la inspiración. Esta es parte del amor de Jesucristo. Este es el camino, la verdad y la vida. Este es Jesucristo mismo. Por eso, hermanos, la verdad es la que nos salva. Si la rechazamos, pues usted póngase a pensar, hermanos. Usted póngase a pensar qué es verdad, qué no es verdad. Rechazaré esto otro. O sea, si usted se basa en las Escrituras y realmente las estudie como debiera estudiarlas, pues pidiéndole a Dios que no esté interpretando por su propia cuenta las Escrituras, sino a que Dios le esté enseñando como maestro de justicia que es a encontrar la verdad. Mirará que el espíritu de profecía es también luz. Es parte de la verdad, atraernos hacia las Escrituras, a exaltar a Jesucristo mismo. Muchos quizás dirán, pues yo acepto a las Escrituras, pero no al espíritu de profecía. Pues déjense en cuenta, hermano, que se den cuenta que están rechazando y a quién están rechazando, porque no vino de voluntad humana. Si fuera sido de voluntad humana, pues tendría razón, hermanos. Ok, vamos a ir a la parte del espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía muestra una de las cosas, hermanos, que es suficientemente importante. Solamente un versículo, un párrafo. El último párrafo dice: en los tiempos antiguos Dios habló a los hombres por la boca de los profetas y apóstoles. En estos días les habla por los testimonios de su Espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que sigan.
Aquí vemos, hermanos, una de las cosas que Dios ha mandado el Espíritu de profecía, los testimonios. Los testimonios dicen los testimonios para la iglesia. Si fuera sido para el mundo, hubiera dicho los testimonios para el mundo. Pero solamente un pueblo a tiempo, un pueblo Dios tiene en cada generación. Y en esta generación, pues, sabemos que nosotros somos el pueblo de Dios. Una referencia que está importante, pero está hablando acerca de la Biblia. Bueno, quizás en otra ocasión. Pero este capítulo está muy interesante. Y al ver esto es que, bueno, Testimonios para los Ministros, página 505 o 500, para más exacto es 509. Dice: el profeta Zacarías representa la forma permanente es always, en que el Espíritu Santo se comunica con la iglesia por medio de una figura que contiene una admirable lección de ánimo para nosotros. Aquí, hermanos, aquí vemos que esta es que una representa la forma permanente en que el Espíritu Santo se comunica a la iglesia. Esta es permanente, porque en el tiempo del Antiguo Testamento solamente había un árbol. Ahora hay dos árboles. Y dice que este símbolo representa una forma permanente en que el Espíritu Santo se comunica a la iglesia. Por esta figura. Si Dios está comunicándose con ustedes y conmigo, hermanos, a través de Zacarías 4, lo deberíamos de saber. Lo deberíamos estar enseñando desde enfrente, desde el púlpito. Pero ese no es el caso, hermanos. Nosotros, al rechazar el espíritu de profecía, a rechazar el Espíritu Santo, a rechazar a Jesús mismo, ¿saben a quién están adorando? No es a Dios. Están diciendo, como dijo Isaías capítulo 4, capítulo 4, dice, echarán, versículo 1 dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo:
nosotras comeremos de vuestro pan y nos vestiremos de nuestra vestidura o ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre. Para quitar nuestro oprobio, nuestro reproche. O sea, le están diciendo a Jesús, solamente deja llamarnos cristianos. Nosotros comeremos nuestro propio pan y vestirnos con nuestra propia ropa. Es lo que estamos diciendo. Estas cosas son para nosotros. Y si nosotros decimos a Jesús, más déjanos llamar cristianos, más déjanos llamamos adventistas del séptimo día. Estamos diciendo, básicamente, Jesús, solamente tomamos tu nombre, pero de ahí para adelante la decisión es de nosotros. Y en verdad todos tenemos una decisión, pero Dios sabe el camino. Como está escrito, que dice, el camino del hombre es la perdición. Porque el hombre cree que está caminando bien, pero no sabe. Dios sí sabe. En esta otra parte, ya que estamos en Isaías capítulo 7, hablando de lo mismo, y esta parte quiero que pongan mucha atención, porque les vamos a mostrar algo que está impresionante y que se basa en lo mismo. Y este es para saber lo que es este cántaro de oro, o vaso de oro, o depósito de oro. Nos dice aquí, en Isaías capítulo 7, y para darles una historia sobre esto, para no hacerlo tan largo, el rey de Israel se confederó con Siria para pelear contra Judá. ¿Sí ven? El rey de Israel se confederó con el rey de Siria para pelear contra el reino de Judá, contra sus hermanos. Querían destruirlos. En esta parte es cuando el rey Acaz dice, habló también el Señor Acaz diciendo, pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola, ya sea de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto, o del cielo, es decir. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré al Señor. Nosotros, hermanos, siempre cuando Dios nos pide por favor, hijito mío, pídeme algo para creerme, o sea, para que me creas. Yo te amo, yo quiero ayudarte. Y este rey dijo, no tentaré al Señor. Dios le estaba diciendo, pídeme algo porque yo te voy a ayudar y nada te va a pasar. ¿Y qué fue? Fue él al rey de Asiria, a Tiglat-Pileser, el rey de Asiria, y le dijo, pues ayúdame, porque mi hermano allá o mi hermana, ¿qué decir? Se confederó con el pagano, ¿qué decir? El pagano y Siria, y quieren destruirme. Dice, ve y ayúdame, yo te, ¿qué decir? Entonces, pues el rey de Asiria pues pidió, ¿qué decir? Un tributo, dice, dame algo, o dame una recompensa por ayudarte. Bueno, el rey no quiso. Dice, no tentaré, pero de todos modos, él dijo, no, pues yo voy a ir a pedirle al rey terrenal, ¿qué decir?
al rey de Asiria a que le ayudara y no a Dios. Así somos muchos de nosotros, hermanos. Muchísimos de nosotros. Y eso es lo que Dios está dándonos aquí. Dios está comunicándose permanentemente a través de Zacarías capítulo 4. ¿Es verdad? ¿Esto será verdad o será mentira, hermanos? El verso 12, y respondió Acaz: no pediré y no tentaré al Señor. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestados a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. O sea, Dios mismo le dará una señal, hermanos. Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y todos sabemos esto. Todos sabemos la profecía del Mesías, de Cristo, de Jesucristo. Y aquí dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Aquí vemos, hermanos, una parte bien interesante porque es inspirada para nosotros. Y veremos en este momento lo que va a acontecer. Dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes, el rey Rezín y Peca, dice, que tú temes serán abandonada. Y esto vemos, hermanos, que de lo que pasó en el versículo, en el versículo 8 dice, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Rezín, y dentro de 65 años, 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y eso lo podemos ver en 2 Reyes 16:7. Y en su tiempo, por favor. Y esa parte es que en 65 años iba a quebrantar eso. Pero cuando Jesús estaba niño, cuando nació en Belén, ¿quién estaba gobernando a Jerusalén? Hermanos, fue Roma. Ya estos reyes estaban destruidos siglos antes de que Jesús naciera. Entonces, ¿por qué pasó esto así? Para ver un poquito más de lo que comía, de su dieta, que debe de ser nuestra dieta también, que es esta dieta que estamos comiendo ahorita, vamos a verla un poquito más y saboreárnosla un poquito más, para comer más, más de entrada, y para estar saludablemente más espiritualmente saludables. Es la parte. Para eso vayamos al verso 21-22, y dice, acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca joven y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Esta parte, hermanos, aquí vamos a ver esta cosa que comió Jesucristo. Dice que comió mantequilla y miel. ¿Ustedes han comido mantequilla y miel? ¿O hay que decir, a ustedes han dado mantequilla y miel a sus niños?
Porque si eso es lo que dan a los niños para que se hagan inteligentes, sabios, como Jesús lo hizo, hay que decir, cuando estaba platicando con los doctores, cuando tenía solamente 12 años. Él dialogaba con ellos. Él, hay que decir, le estaba enseñando a ellos. ¿De dónde encontró o agarró esa sabiduría? La parte que es lo que comió fue hecho por... Bueno, vayamos a Hebreos 4:5 y solamente esta parte para que no se haga muy largo, porque ya va a tener casi dos horas. Y Hebreos, muy rápidamente, dos horas. En Hebreos 5, 12, 14 dice porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los principios rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ahora a San Juan, o San Pedro 2, capítulo 2, muy rápido para ir. Dice, versículo 2 al... Nomás versículo 2. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí ven? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. La leche espiritual. Y ahora un poquito de la leche le va a decir. Pero Ezequiel, capítulo 3, versículo solamente 3. Dice, capítulo 3, versículo 3, y me dijo, hijo mío, o hijo del hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue mi boca dulce como la miel. Aquí nos damos cuenta que en esta profecía de Isaías, capítulo 7, versículos 14 y 15, hablando de Jesús y también de nosotros, porque cuando Jesús solamente era un niño, Roma estaba en sí. Y esta parte tiene que ser para un tiempo futuro, hay que decir, para nosotros. Y le vamos a dar cuenta aquí. Si vemos el versículo 21 y 22, dice que aconteció, dice que un hombre a un tiempo criará una vaca joven y 2 ovejas. Si este es símbolo de la palabra de Dios, de lo que comió Jesús, porque eso es lo que es la leche o la mantequilla, es una cosa sólida de lo que comió. Y aquí dice que una vaca joven, y dice 2 ovejitas. 2 ovejitas. En Zacarías capítulo 4 vemos 2 olivos y un depósito de oro. Pero acá en Isaías 7 vemos
2 ovejitas y una vaca joven. Este es el símbolo de la palabra de Dios. Igualmente, ¿cómo es en Zacarías capítulo 4? Este depósito es palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios y vierten la palabra de Dios entre el depósito que es el Espíritu de verdad. Como dice en Testimonios para los Ministros, dice en medio del versículo, en la página 64, dice: este es el peligro al cual la iglesia se halla expuesta ahora, es a saber que las invenciones de hombres finitos señalen la forma precisa en que debe venir el Espíritu Santo. Dice, aunque no quieran reconocerlo, algunos ya han hecho esto, y porque el Espíritu viene no para alabar a los hombres o para sustentar sus teorías erróneas, sino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muchos se apartan de él. ¿Por qué no les gusta la verdad? Dice que porque para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que trae la verdad. Si no les gustan, pues se van. Se van porque no les gusta que Dios los ayude. Tienen precio la verdad. Dios ha venido al mundo para morir por nosotros. Dios quiere que caminemos con Él. El mejor camino es con Dios. Dice, no están dispuestos a ser despojados de las vestimentas de su justicia propia. No están dispuestos a cambiar su justicia, que es injusticia, por la justicia de Cristo, que es la verdad pura, no adulterada. El Espíritu Santo no adula ningún hombre, ni trabaja de acuerdo con el designio de hombre alguno. Los hombres finitos pecadores no han de manejar el Espíritu Santo cuando éste venga como reprobador por medio de cualquier agente humano a quien Dios escoja. El lugar del hombre es oír y obedecer su voz. Bueno, queridos hermanos, esta parte que hemos estudiado, lo que es esto es una prueba para nosotros. Esta es una verdad para nosotros. Esta es la comunicación que Dios nos está dando. Lo que nos está dando es la Biblia y el Espíritu de profecía. Esto tiene que ser juntos, hermanos. Cuando usted hay que dice, no, pues si tengo una opción, pues yo voy a escoger la Biblia. Pero al rechazar el Espíritu de profecía, también está rechazando la Biblia, las Escrituras. Y a la misma vez está rechazando a Jesucristo. Jesucristo a través de la verdad, que todos sabemos es un perdón, es un pecado que nunca será perdonado. Miraremos un ejemplo como en los días de Noé. En los días de Noé pues comían y bebían y hacían todas sus cosas, pero él predicó por mucho tiempo.
ellos tenían suficientemente tiempo en aceptar o rechazar la verdad. Entonces lo que pasó es que ellos dijeron, pues no es para mucho tiempo. Pero cuando, hay que decir, terminó la arca, entraron los hijos de Noé, se cerró la puerta y estuvo. La puerta estaba cerrada, el tiempo de gracia para ellos se cerró. Ahora nosotros, hermanos, cuando el tiempo de gracia se cierra para nosotros, esperemos estar en esa arca, la arca de la verdad. Porque si rechazamos la verdad, hermanos, estamos rechazando a Jesucristo. Y esta profecía de Zacarías capítulo 4 está en las Escrituras. No está en el espíritu de profecía, que decir primero, sino está en las Escrituras. Siendo que el espíritu de profecía es la menor luz. Pero no deja de ser luz, no deja de ser la verdad. En Testimonios, esta es la última referencia, hermanos. Bueno, esta es la última referencia para terminar. Y quiero que pues, pongan atención en esto. Y esta es la página 201 o 21. Y este es el tomo 5, página 21. Dice, me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestro propio comportamiento extraviado nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor del mundo han vivido en el corazón sin temor de ser descartados o condenados. Pecados graves, presuntuosos, han encontrado cabida entre nosotros. Y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciente y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos sus contornos. La iglesia adventista del séptimo día, la que Dios estableció aquí en la tierra. Dice, la iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su guía, y con paz firme, dice, sigue su retiro hacia Egipto, hacia el mundo, hay que decir. Sin embargo, son pocos los que se alarman, o sea, no se despiertan, son muy poquitos los que dicen, pues hay que hacer algo. Dice, y asombran por su falta de poder espiritual, la duda y aún el descreimiento de los testimonios, de los testimonios del Espíritu de Dios, leudan la iglesia por todos lados. Así prefiere Satanás. Que dice, así prefiere Satanás. Los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Los testimonios no se leen, ni se aprecian. Dios os ha hablado de su palabra y de los testimonios. La luz ha brillado y ambos han sido menospreciados y desatendidos. El resultado se ve claro en la falta entre nosotros de pureza, dedicación y fe fervorosa.
de la iglesia, una iglesia pura. O sea, sabemos que está el trigo y la cizaña, hermanos. Cuando Jesús venga, Él recibirá una iglesia pura y perfecta. Esta es la obra que Dios quiere, que siempre ha querido, hermanos. Si ustedes leen la Biblia, las Escrituras, si ustedes leen el Espíritu de Profecía, se darán cuenta que Dios tendrá una iglesia pura. En la parábola del trigo y la cizaña, muestra que se quita el trigo. Se quita la cizaña de entre el trigo, que decir, o se quita y dejar solamente el trigo. Cuando nosotros vayamos a predicar el Evangelio, nosotros los santos, hay que decir, vamos a salir de Babilonia, la última parte, pero ya cuando seamos purificados, ya cuando estemos dando el fuerte clamor. Ahorita todavía no, solamente falta que Dios haga su obra en su iglesia. Y para terminar, es la última parte, la página 535 de Profetas y Reyes, dice: revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará. O sea, no está diciendo que ya entró en su conflicto final, hermosa como la luna, esclareciente como el sol y potente como ejército